la gloria, la honra y la alabanza sean para Él en esta tarde, noche. Venimos a la casa del Señor a buscar la bendición, a buscar de su palabra, a buscar ser restaurados. Y muchas veces pasa que estamos aquí o estamos preparándonos para venir a la casa del Señor, y cuando llegamos a la casa del Señor vemos que muchos, yo estoy observando durante este año que ha pasado, que muchos no ponen como prioridad al Señor primero, sino que ponen sus propias cosas, sus propias felicidades o sus propias preocupaciones antes que el Señor. Por supuesto que esto que estoy diciendo no es para los que están, pero para los que están, para que no cometan ese error. Porque esto es así, amada iglesia. Para nosotros los cristianos, primero el Señor, segundo el Señor y tercero el Señor. No podemos poner, por ejemplo, mi cumpleaños, el cumpleaños de alguno de mis hijos, el cumpleaños de mi esposo, porque sea domingo, lo puedo festejar el lunes, lo puedo festejar el martes, lo puedo festejar el miércoles. Pero el día del Señor es el día del Señor. Y hay otro millón de cosas. Dije un cumpleaños como por decir. Pero hay muchísimas causas por las cuales nosotros no ponemos por prioridad al Señor. Y eso al Señor, o sea, eso el Señor, mejor dicho, lo tiene en cuenta para nuestra salvación y vida eterna. Porque nuestra prioridad siempre debe ser Él. Siempre debemos tenerlo a Él primero ante cualquier situación, circunstancia, sea alegría, sea tristeza, sea lo que fuere. Nosotros no podemos abandonar la casa de Dios, que en definitiva es al Señor, porque nosotros tengamos un compromiso. Los compromisos los tenemos siempre en nuestra agenda, que tenemos quizás en nuestra mente o lo tenemos en un cuaderno. En nuestra agenda siempre primero tiene que estar el Señor y lo demás viene después. Porque si no, el Señor va a decir: no estás primero, porque no me pusiste en primer lugar, porque yo no fui tu prioridad. Y yo quiero que escuchen a jovencitas para que aprendan. Porque la prioridad de ustedes siempre tiene que ser el Señor. Después viene el noviecito, después viene quién va a ser el esposo. Pero la prioridad siempre es el Señor. Nosotros, por supuesto, que amamos la familia, porque el Señor ama la familia. Y lo que el Señor constituyó en la tierra, que fue la familia, ¿no es cierto? Como herencia, la familia. Por supuesto que queremos agradar a nuestros hijos, queremos agradar algún deporte que vamos a hacer, y justo ese día lo tenemos comprometido. Pero, ¿saben qué? Estamos fallándole tanto al Señor, estamos fallándole tanto. Yo sé que esto es para los que no están, pero para los que están, para que lo tengan en cuenta y no cometan los mismos errores de los que no están. Miren, cuando nosotros teníamos la primera iglesia que tuvimos, o sea, en el primer lugar que tuvimos, quedaba, calculo yo, 25 cuadras más o menos de nuestra casa, y era una época donde no ganábamos mucho sueldo con el que era mi esposo. Ganábamos poco los dos, pero teníamos la responsabilidad de llevar adelante la iglesia y teníamos que pagar alquiler. Entonces se nos iba casi todo el sueldo en esas cosas, en la responsabilidad que teníamos con la iglesia. Y la mayoría de las veces nos íbamos caminando, porque no teníamos nafta para el auto que teníamos, que era un auto viejito, pero así todo, no teníamos plata para ponerle nafta.
y nos íbamos caminando, ida 25 cuadras, regreso 25 cuadras. En eso estaban nuestros hijos, por supuesto. Estaba también el pastor Armando, que era novio de Vanessa en esa época. Íbamos todos juntos caminando y regresábamos todos juntos caminando de vuelta. ¿Y saben qué? Lo hacíamos con alegría y gozo, porque íbamos a alabar al Señor, porque íbamos a buscar de su presencia. Sabemos que en nuestra casa, hoy en día, en nuestra casa no nos tenemos que mover para venir a la iglesia, porque prendemos la televisión y tenemos un montón de canales, por YouTube, por el celular, por libros, por un montón de medios que nosotros querramos. Pero eso no va con la palabra de Dios. Está bien que veamos a otros siervos, que cantemos las canciones por intermedio del YouTube, por intermedio del celular, por intermedio de la computadora, pero lo que no está bien es faltar a la iglesia, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos congregarnos. Yo pregunto, ¿por qué el Señor nos manda a congregarnos? Sí, Él sabía que iba a venir esta época de la tecnología, donde todo iba a ser tan fácil que nos sentamos en una silla o en un sillón, lo que tengamos, en nuestra casa prendemos el televisor y tenemos la prédica que se nos ocurra. Y tenemos el pastor que se nos ocurra también poder escuchar. Pero ¿por qué el Señor manda a que nos congreguemos? Porque Él forma una familia con todos nosotros. Estos niños que están aquí, que vienen a la escuelita, están formando la familia de Cristo también, junto con nosotros. Nosotros somos una familia en Cristo. Entonces, por eso mismo, no debemos poner prioridades. No podemos siempre poner excusas. Y esto lo digo porque veo que siempre está faltando alguien. Nunca puedo tener a todo el pueblo reunido. Sea grande, sea chico, pero nunca lo puedo tener todo reunido, porque siempre uno tuvo que ir o tuvo que hacer aquello, y lo pone siempre como segundo lugar al Señor. Y de esa misma manera vamos a caer nosotros. Cuando el Señor venga a buscar nuestras vidas, cuando el Señor nos llame a su presencia, ya sea que ya estemos en una tumba o estemos todavía en esta tierra y venga a arrebatarnos, no nos va a poner en primer lugar. No esperemos nosotros que porque estamos aquí cantando, danzando, haciendo cosas, predicando, o con el sonido o con lo que fuera, si nosotros no le damos el primer lugar a Él, nunca seremos la prioridad para Él. Entonces ustedes, los que están, no caigan en el error que caen los demás. Por favor, se los pido, porque realmente es muy triste para los pastores que vemos esta clase de cosas. Es muy triste, porque siempre queremos ver que el pueblo esté feliz. No les digo yo que mi compromiso con Dios es la salvación para con ustedes, es que sean felices, que vivan bien, que puedan alcanzar todas las bendiciones que Él tiene, pero si no están, si faltan, si ponen excusas que son ciertas, no digo que sean mentirosas, pero para Dios son excusas. Para mí las puedo aceptar porque yo soy un ser humano, soy carne. Yo puedo aceptar, pero Dios no va a aceptar, porque Él está esperando abrazar a sus hijos el día de culto. Abrazarlos y tenerlos como la gallina tiene a sus polluelos, a todos juntos. Y las iglesias que crecen, nosotros queremos ser una iglesia que crece. ¿Saben qué pasa? Que todo el pueblo se preocupa mucho. Todo el pueblo se preocupa mucho. Todo el pueblo da todo para la iglesia, para el Señor, para la obra. Da todo su tiempo, da todo su amor, da todo su interés. Y no hablo de dinero. El que lo tiene, bienvenido sea. Pero no hablo de dinero. Hablo de
darle al Señor todo de nuestro ser. Y nunca tenemos que estar cansados para Él. Nunca tenemos que estar cansados. Siempre tenemos que estar allí en alto para alabar, glorificar su nombre, estar en unidad, poder charlar las cosas que se debe charlar en familia, la familia cristiana. Amén. Así que bueno, amada iglesia, los errores que cometan los demás no los cometan ustedes. No cometan los mismos errores, y si se los pueden transmitir a quienes ustedes tienen cerca o al lado, transmítanle estas cosas, porque son cosas que realmente el Espíritu Santo tiene que tocar y tiene que golpear el corazón, tiene que golpear el pecho. Y se tiene que entender de que la casa de Dios, el Señor es lo primordial, lo primero, lo segundo y lo tercero en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios que hoy se encuentra en... esperen que no veo bien. Marcos, capítulo 4, verso 1 al 20. ¿Lo tenemos? Cuatro, 1, sí. Gloria sea al Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas
y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 puntos. Yo les pregunto, ¿no? Después de haber oído la palabra, y cada uno respóndase en su corazón, ¿en qué posición se encuentra? ¿En aquel que estaba en el camino? O sea, hablo de la semilla, cada uno de nosotros somos una semilla que el Señor luego hace crecer y saca de nosotros lo que somos, ¿no es cierto? Pero cada uno en qué lugar se encuentra. ¿Es débil? ¿Es frágil? ¿Es aquel que no tiene raíz? ¿O es aquel que se fortalece, se arraiga bien a la tierra, recibe toda la lluvia que tiene que recibir, o sea, toda la palabra que tiene que recibir, todo lo que necesita comer para fortalecerse, para crecer, para ser una hermosa planta que dé frutos? ¿En qué posición estamos cada uno de nosotros? ¿Cuál es el lugar que ocupamos en esta tierra? ¿En qué lugar estamos de lo espiritual, de lo sagrado, de lo consagrado al Señor? Jesús enseñaba mediante parábolas, o sea, historias que describían situaciones conocidas por los oyentes y que explicaban verdades espirituales. Este método de enseñanza requiere que los oyentes piensen sobre lo que se ha dicho. Les oculta la verdad a quienes son demasiado obstinados. ¿Vieron que decía ahí, cuando leímos en la palabra, que decía que algunos tenían que quedar afuera y no escuchar la palabra para que no sean salvos? ¿Cómo se entiende eso si el Señor vino a salvar a la humanidad? Es porque realmente son demasiado obstinados y nunca van a reconocer a Cristo en su corazón. Y tienen demasiados prejuicios para prestar atención a la enseñanza de nuestro Maestro. La mayoría de las parábolas tienen un significado principal, por lo cual debemos tener cuidado de no malinterpretarlas y exceder lo que Jesús quiso enseñar. En los tiempos de Jesús, un agricultor sembraba sus campos a mano. Llevaba colgado de los hombros un saco grande lleno de semillas y cruzando el campo sacaba un puñado de las semillas y las esparcía sobre el terreno. Las plantas no crecían en filas ordenadas como lo hacen hoy en día mediante las maquinarias agrícolas. Ningún sembrador, por más habilidoso que fuera, podía evitar que alguna semilla cayera sobre el camino, entre las piedras y los espinos, o que se la llevara el viento. Por lo tanto, el sembrador esparcía las semillas en abundancia para que suficiente cayera en tierra fértil y tuviera cosecha. O sea que el Señor, esto significa cuando dice que llevaba suficiente semilla para que cayera en tierra fértil y tuviera cosecha, es que el Señor da en abundancia para nosotros, da en abundancia palabra, da en abundancia ayuda, da en abundancia bendición, para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos, por eso priorizamos otras cosas que sí son importantes en la vida, pero más importante es el Señor.
más importante que todas las cosas. La manera de escuchar que Jesús exige de nosotros no es lo que hacemos cuando escuchamos música o cuando alguien comienza a contar una historia que ya conocemos. Para escuchar, chiquitos, por favor, si pueden hacer silencio, chiquitos, a todos les hablo. Si pueden hacer silencio, les voy a agradecer. Bueno, ahí está. Bueno, voy a dar de vuelta. La manera de escuchar que Jesús exige de nosotros no es lo que hacemos cuando escuchamos música o cuando alguien comienza a contar una historia que ya conocemos. Para escuchar las palabras de Jesús debemos creerlas y ponerlas en práctica inmediatamente en nuestras decisiones y actitudes y basar todas las áreas de nuestra vida en ellas, ya sea nuestro trabajo, tiempo libre, planes familiares, asuntos financieros, oraciones o alabanza. Escuchar las palabras de Jesús es someternos a su voluntad soberana. ¿Qué le está diciendo Jesús? O sea, ¿qué nos está diciendo Jesús a nosotros? Él es el soberano. Realmente nosotros nos rendimos a Él como debemos rendirnos. Realmente hacemos eso y podemos recibir de su presencia, de su llenura en nuestras vidas. Y yo no digo que para que todo nos vaya bien, porque en esta tierra tendremos aflicciones, como el Señor ya lo dijo, pero sí estaremos preparándonos para la tierra venidera, para el tiempo donde venga el Señor a separar el trigo y la cizaña, y nosotros seamos del trigo, no de la cizaña. Y que el Señor nos lleve a nosotros, que no nos deje, que el Señor nos dé el primer lugar para nosotros. Esta parábola debe animar a los agricultores espirituales, aquellos que enseñan, predican y guían a otros. El agricultor sembró la buena semilla, pero no todos germinaron y las que crecieron produjeron cosechas variadas. No nos debemos desanimar si no siempre logramos ver resultados, aunque se enseñe fielmente la palabra. Algunas personas no comprenden la verdad de Dios porque aún no están listas para recibirlas. Dios les revela su verdad a aquellos que la pondrán en práctica en su vida. Cuando usted les hable a las personas acerca de Dios, recuerde que a menos que estén listos para recibir su mensaje, no lo comprenderán. Sea paciente y aproveche toda oportunidad para hablarles más de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que les abra a ellos el corazón y la mente para que reciban la verdad y la pongan en práctica. Los resultados están en manos de Dios. Los 4 tipos de tierra representan 4 maneras en que la gente responde al mensaje de Dios. Por lo general, pensamos que Jesús hablaba de 4 tipos de personas, pero también pudo haber estado hablando acerca, primero, de distintas etapas o fases en la vida de una persona. O segundo, que estamos dispuestos a poner en práctica el mensaje de Dios en algunos aspectos de nuestra vida, pero no en otros. Por ejemplo, ¿es posible que nosotros estemos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios en cuanto a sus planes futuros, pero no con respecto a cómo utilizar el dinero? Claro, acá esto es muy simple, que nosotros muchas veces estamos divididos en dos. Por la mitad de nosotros acepta totalmente la palabra de Dios, es obediente,
y es bendecido porque está escuchando, porque está haciendo la buena voluntad del Señor y lo que está escrito en su palabra. Pero tenemos la otra mitad de nosotros que tiene su voluntad propia, su voluntad que dice, no, esto no se lo voy a entregar al Señor, esto lo voy a manejar yo, como por ejemplo el trabajo donde voy a ir a trabajar, el dinero que recibo, o cómo educar a mi familia. No me va a enseñar el Señor cómo voy a educar a mi familia, yo lo voy a educar como yo quiero. Y eso es totalmente erróneo, porque el Señor quiere que nosotros seamos las dos partes, el 100% para Él, no que seamos una parte para Él y una parte con nuestras propias decisiones. Para eso está escrita la Biblia, para que nosotros en ella podamos encontrar cada una de las respuestas que necesitamos para la vida, para seguir adelante. Porque tristezas tenemos todos, amada iglesia. Preocupaciones tenemos todos. Pero si nos vamos a tirar en una cama a llorar y estar ahí, tirados, días enteros, o pasándome una semana, pensando cómo voy a solucionar un problema en cuanto Dios me da la solución en su palabra, entonces le estoy dando el 50% al Señor. ¿Y cómo hará Él el día que tenga que venir a buscarnos? ¿Se llevará el 50% nuestro? ¿Cómo hará el Señor? No puede dejar el 50% o tirar el 50% al cielo y el 50% al infierno. Por eso nosotros tenemos que tratar de ser el 100% para Él, en Él y con Él. Y con la palabra ir haciendo todo lo que en ella está escrito y nunca creernos más de lo que realmente somos y hasta donde el Señor nos puso. Nunca que en nosotros esté ese egoísmo de decir, no, el otro no va a poder más que yo. No. Eso es totalmente incorrecto. Sí que el otro puede más que yo y tengo que reconocerlo y agradecer a Dios porque pudo preparar a alguien más que estaba quizás o más dispuesto o quizás el Señor lo había dotado de más inteligencia o de más virtud para llevar adelante cosas de Él, ya sea en el área que sea ministerial, no importa cuál fuera el área, pero todo lo que se debe hacer con una reverencia y con un ánimo al 100% para Dios, porque eso es lo que Él quiere. Y nosotros, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Para agradar solamente a los que amamos? ¿Acaso al Señor no lo amamos? ¿Acaso no estamos para agradarle a Él? Sí que estamos para agradarle a Él. Pero, ¿cómo le vamos a agradar? Si no estamos. Si nuestro corazón muchas veces está en otro lado, si muchas veces nuestra presencia está en otro lado. Y hoy lo podemos ver, cuántos hermanos están faltando. Y bueno, el Señor es muy misericordioso, ¿no es cierto? Pero así y todo, el Señor toma en cuenta todas las cosas. Por eso vemos estos ejemplos, ¿no es cierto? Que es posible que estemos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, pero en algunas áreas sí y en algunas áreas no. Nosotros podemos responder como la buena tierra en cuanto al mandato de adorar a Dios, pero como la tierra rocosa respecto al mandato de ayudar a los necesitados. Procuremos ser como la buena tierra en cada aspecto de nuestra vida. Las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por las cosas acosaron a los discípulos del primer ciclo, tanto como nos acosan a nosotros hoy en día. Es muy fácil que nuestros días se colmen de quehaceres. Una vida llena de búsquedas materiales no tiene espacio para la palabra de Dios y no produce fruto para Él.
asegurémonos de reservar tiempo para Dios, para que pueda escucharlo cuando le hablemos, para que el Señor pueda escucharnos cuando nosotros le hablemos a Él. Tengamos presente de que el Señor siempre está dispuesto a escucharnos y el Señor siempre está dispuesto a darnos todo lo mejor para una mejoría en nuestras vidas. Miren, yo conozco personas, lamentablemente, que le han pedido al Señor: Señor, yo te pido que me des cosas grandes. Y cuando el Señor se las dio, porque se las dio, luego la dejaron ir como agua que corre y no le dieron el respeto que merecía a esa bendición tan grande que el Señor le había entregado en sus manos. Y esas son las cosas que tanto le molestan a Dios, porque si estuviste orando y pidiendo y reclamándole a Dios por algo en especial, por ejemplo un auto, vamos a hablar de algo material, como para no sondear en cosas más profundas, y el Señor nos concede la petición, nos brinda de esa movilidad que nosotros estábamos pidiendo en oración, ya sea para su obra, ya sea para usarlo particularmente, ya sea porque lo necesitamos o para ir a pasear. Pero lo tenemos como un cacharro, no lo lavamos, no lo limpiamos, no le revisamos el aceite, no le revisamos el agua, no miramos, no ponemos atención si hace algún ruidito el auto en cualquier pieza que tiene el auto. Entonces el Señor dice: ¿para qué me lo pediste? ¿Para luego dejarlo tirado como un nene caprichoso que tiene el juguete que se cansó? ¿Para qué me pediste esa bendición y estuviste orando 2 años por ella? Y cuando realmente yo pude dártela, vos dejás que se te arruine, que se te estropee. Y así es, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos algo en el índole familiar. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros, yo creo que todos, en el índole familiar le hemos pedido cosas a Dios? Y todavía seguimos orando por quizás muchas cosas que todavía estamos esperando, ver la gloria de Dios, que el Señor se glorifique. Pero después, ¿qué vamos a hacer? Tenemos siempre que poner en la balanza eso. ¿Qué vamos a hacer después cuando la bendición esté hecha? ¿Vamos a cuidarla? ¿Vamos a proteger? Por ejemplo, estamos orando por un hijo, una hija que venga al camino del Señor, que se afirme en el Señor, y cuando realmente llega, ¿qué hacemos después? Ya, bueno, llegó a la iglesia, ya dejamos ahora que se arregle el pastor con esa vida, yo ya estoy tranquila porque ya entregó su vida a Cristo y ahora ya puedo respirar tranquila y dormir tranquila. Y no es así. Yo tengo que seguir trabajando en esa vida. El pastor pondrá su aporte, sí, por supuesto, pero como mamá, como papá, tengo que poner el aporte mío. Tengo que poner el aporte, porque esa fue una bendición que me la gané, que lloré, que pataleé, que me humillé ante el Señor. Y después, cuando ya está la bendición en el lugar que tiene que estar, dejamos que esa bendición se quede ahí plasmada, sin seguir todos los días poniendo un granito de arena para que su crecimiento sea bueno. Y así como si tenemos un negocio, lo mismo, el Señor nos brinda de un hermoso negocio, el Señor nos ayudó a que nos dieran ese crédito, o puso los expedientes que estaban abajo, los puso arriba, mandó sus ángeles. El Señor hizo lo imposible para que nosotros tengamos esa fuente laboral que le estábamos pidiendo. Pero resulta que cuando viene la gente, la tratamos: buenos días, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué quiere? ¿Qué cliente vamos a tener así para que nos vengan a comprar? ¿Cómo vamos a sustentar el negocio? O ponemos precios tan altos que la gente
no se va a acercar jamás a nuestro negocio. Entonces siempre hay que poner en una balanza. ¿Vieron esas balanzas antiguas que tenían 2 platos? Bueno, poner por un lado la bendición que yo le voy a pedir a Dios y por otro lado poner qué voy a hacer cuando yo tenga esa bendición, de qué manera la voy a manejar, de qué manera me voy a mover con esa bendición, porque es así. No puedo pedirle una cosa a Dios y después no responder, no cuidar esa bendición, sino dejarla que se nos vaya. Por eso las cosas de Dios son muy delicadas, amada iglesia. No son para tomarlas con pinza, son para tomarlas con la responsabilidad que corresponde. Son para que nosotros aprendamos a tener una vida responsable, tener una vida correcta, tener una vida ordenada en todas las áreas. Tampoco porque tenemos el negocio y el domingo no vamos más a la iglesia. No. Ese es día del Señor, es prioridad del Señor. Porque me está dando mucha moneda, entonces el domingo, sigo abriendo. Total, el domingo es el mejor día para trabajar. Porque está todo lo demás cerrado, el mejor día para trabajar. No. Ese día lo tengo que dedicar al Señor. El Señor me dará durante la semana mucho más de lo que nosotros esperábamos o lo que nosotros queríamos. Así como Miriam, por ejemplo, que se está reinstalando su peluquería. Estudió todo este año y ya había estudiado antes también. Ahora, si a ella le piden un turno y ella dice, ay, no tengo unas ganas de tomar mate esta mañana, que venga otro día. Y el cliente no puede ir otro día. Pero ella tiene que poner su esfuerzo para estar dispuesta, ordenarse, porque nosotros tenemos que siempre estar ordenados y presentables. Entonces ahí vamos a ¿qué? A recibir al cliente y hacer el trabajo. Lo mismo que yo, por ejemplo, le estoy pidiendo al Señor que venga a la salva. De repente se llenó la iglesia. Ay, Señor, ya, qué contenta que estoy. Vinieron todas las almas son tuyas y yo me gozo en ti. Pero resulta que después comienzan a venir a que les haga una consejería y yo, no, mira, hoy no puedo, mañana tampoco, pasado tampoco. Y dejo que las almas se vayan. O sea que el Señor me trajo la bendición y yo dejé que se vaya por agua corriente. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con todas las bendiciones. Muy cuidadosos, muy respetuosos de todo aquello que el Señor nos da. Por eso esta parábola nos enseña mucho. Más allá de lo que nosotros podemos leer, que leemos así, por ahí ligeramente decimos, bueno, la buena semilla tiene que ser así y así debo ser yo. Pero tenemos que leerla con profundidad y buscarle toda la vuelta para ver si realmente nosotros estamos esforzándonos y como Patricia, por ejemplo. Patricia, que va a ser maestra. Patricia se recibe, le dan en un colegio, le dan trabajo, le dan un grado y ella tiene todos los chiquitos ahí a cargo de ella. Pero resulta que no se preocupa en prepararle las clases como corresponde, o que empieza a dar unos gritos que la escuchan de toda la escuela, los maltrata. Entonces, ¿dónde está la bendición? ¿Para qué oró tanto tiempo? Para que el Señor la ayudara a estudiar, le preparara los tiempos, le preparara el momento de los exámenes, le diera la inteligencia suficiente. ¿Para qué todo eso? Si después no lo va a valorar y no lo va a cuidar como corresponde. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos y amorosos con las cosas del Señor. Debemos tratar cada cosa que tenemos, hermanos, como un diamante precioso en nuestras manos. Todo lo que nosotros recibimos, que en realidad recibimos todo, porque lo primero que recibimos del Señor es la vida. Por lo tanto,
nuestra vida hay que cuidarla también. Te sentís mal, vas al médico, el Señor te provee para que compres los remedios y resulta que no haces el tratamiento que el médico te dio, entonces la perla preciosa no está siendo bien cuidada. Todo en nuestra vida, desde el comienzo de nuestra existencia, desde el momento que salimos de la panza de nuestra mamá, ya todo es un trabajo espiritual para nosotros, desde muy chiquititos, aunque nosotros no lo entendamos, siendo bebé tenemos que aprender a respirar y lo hacemos por gracia de Dios. Tenemos que aprender todo y esa es toda gracia de Dios. Pero un día cuando crecemos decimos, ay, no quiero respirar más, no quiero vivir más, me quiero morir, ahora me suicido. Entonces, ¿para qué el Señor edificó desde el vientre de una madre a una persona que iba a hacer quizás cosas grandes para Él o iba a ayudar a muchos que lleguen a los pies de Cristo? Por eso, todo, absolutamente todo depende del Señor. Por eso nosotros todo lo tenemos que poner en su presencia, todos debemos entregarlo en su presencia, esperarnos cada vez más por ser cada vez más parecido a lo que dice aquí esta Biblia, lo que dice esta biblioteca de libros, que es la Biblia. Cada vez esforzarnos para que siempre un poquitito más podamos estar más cerca del reino de los cielos y que no tengamos el segundo lugar cuando el Señor venga, sino el primero. Dios los bendiga grandemente. Damos un aplauso al Señor.